no me importa si el cliente tiene poco dinero, este comercial tiene que verse costoso. Y yo me enteré que había ganado Cannes estando en Cannes. El maquillaje lo va a hacer el jefe de la segunda unidad de maquillaje de Games of Thrones. Les voy a traer un director que ha ganado un Emmy por una serie. El arte de nosotros los productores es ver dónde pone las balas para que esta pieza explote. Tenemos mucho que aportar, no solamente hacer Exceles, ¿no? Acomodar la luz. No, hay que ser, Claro, nosotros aportamos muchísimo en las ideas. Sí me hubiera gustado saber todo lo que me estás contando al momento de elegir. Yo tengo pendiente hacer un curso para gente de marketing, ¿sabes? Debrief llega gracias al auspicio de Alicor, Grupo Gloria. Mi gentita marquetera, hola, soy Danica, su host, y estoy demasiado feliz de tenerlos en un nuevo capítulo de Debrief. Hoy hablaremos de un rubro de la publicidad que yo admiro muchísimo porque son quienes convierten las ideas en realidad. Hablemos de producción audiovisual. ¿Y quién mejor para hablar sobre esto que el productor ejecutivo y fundador de Rebeca, la mejor productora latinoamericana según los premios LIA en el 2024 y ganadora del Grand Prix de Cíclope Latino, el premio de craft audiovisual más importante de la región? Con ustedes, Alejandro Noriega. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. En verdad, estamos súper felices de tenerte en el podcast. Creo que al fin pudimos cuadrar agendas. Ahí la producción me quería matar cuando cambiamos las fechas. Sé que está full, que paras de viaje, acabas de regresar de uno. Así que, nada, estamos increíblemente contentos de tenerte aquí. Yo encantado, gracias por invitarme. Bueno, Alejo, el objetivo de este debrief es, por un lado, conocer un poco más el mundo de la producción y los procesos y todo, sobre todo para marqueteros que no necesariamente conocen o han llevado cursos de producción audiovisual, y también para los audiovisuales, para que sepan que su chamba es lo máximo y se lleven información de valor de alguien tan crack como tú. Empecemos hablando sobre tu background, sobre tu experiencia. ¿Cómo así decidiste especializarte en audiovisual y crear Rebeca? Wow, la verdad es que fue muy fácil. Yo entiendo que hay gente que se toma mucho tiempo intentar decidir a dónde ir. Yo desde chico siempre he estado muy ligado al tema audiovisual. Desde que pude tener una cámara de video en la mano, te digo, 14, 13 años. Siempre andaba con un canguro lleno de discos para poner música en las fiestas, o sea. Y además me gusta como organizar y coordinar. No sabía que ser productor. Pero sí sabía que quería estar en este mundo, ¿no? Pero más enfocado como en cine, o ya sabías que era publi. No tenía idea. Okay. No tenía idea. Me gusta mucho el tema visual, me gusta el cine de siempre, me gusta agarrar una cámara y poder encuadrar, soy melómano, audiófilo, amo la música, o sea, es como todo está metido un poco en una bolsa. ¿Estudiaste publicidad? Estudié en el IPP, Comunicación Audiovisual, y luego ya más grande hice un máster en Dirección Comercial y Marketing en España. Wow. Y en el tiempo, imagino que también has trabajado para otras productores y ahí fue en donde... Sí, yo comencé en Inca Films y ahí fui productor técnico, que es un poco el productor encargado del área técnica. Me fascinaba porque amo las cámaras, amo las luces y todo el tema de coordinación de detrás de cámara. Y fue increíble, estuve ahí 5 años, hasta que un día mi jefe me dijo, oye Alejo, ya tienes un montón de tiempo con nosotros haciendo eso, evidentemente eres hambriento y sabemos que te toca crecer. Y yo lo miré un rato y me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije... No te puedo decir. Me dijo, ¿por qué? Porque quiero tu puesto, tú eres el dueño. No. Sí, se rió mucho y me dijo, acá te vamos a enseñar a producir, ya desde la parte ejecutiva, pero a los pocos meses me fui. Me fui a trabajar a Canal 1 ya como productor ejecutivo. Y después de estar ahí en Canal 1 estuve 2 años, un poco ya como productor ejecutivo, ya aprendiendo, tomando un poco más de forma. En esa época trabajaba mucho con Milo Van Radovic, un director muy rankeado, pero yo un momento puse esto en pausa y dije, oye, yo soy productor, sé producir. Me falta aprender mucho más, evidentemente, y hasta ahora. Estoy aprendiendo todos los días, pero yo no sé manejar un negocio. Y me fui a estudiar a España. Ahí puse mi vida en pausa, alquilé el departamento, vendí el carro, junté toda la plata que pude y me fui a estudiar un máster en Madrid. Viví 1 año, ahí surgió la oportunidad de quedarme, pero yo fui con el plan de poner mi productor acá. Entonces, yo me desconectaba Perú 1 año completo, pero a los 3 meses me empecé a quedar sin dinero. Oh, no. Y me empecé a comer la plata del máster. Oh, no. Y dije, tengo que trabajar, y solamente podía trabajar en la bolsa de estudios que me daba el CESMA, la escuela de negocios donde yo estudié. Y la verdad es que pues pagaban poco, yo necesitaba ganar un poco más. Y ahí es que decidimos montar Fat Free estando en España. Algo que ahorita no sería raro, pero se está hablando hace 20 años. Claro. Oye, pero ¿cómo trabajan para Perú si viven, además en otro uso horario? Era un poco una locura. Pero funcionó. Empezamos a hacer las reuniones de brief por Skype, no había Zoom. No había nada. Yo tenía un amigo mío aquí que yo le mandaba los reels y los tenía como todos almacenados y mandaba DVDs a las agencias. No, teníamos, sí, DVDs. Luego Blu-rays, nos modernizamos.
Y así empezamos a vender desde afuera. Y era así mi vida, ¿no? Vivía en España con horario peruano, pero ahora que lo digo, pues, qué flojera, pero fue un esfuerzo de las cosas más complicadas que hice. Olvídate, las cosas que hicimos, Fat Free la tuvimos 5 años y fuimos 5 años mejor productor de Perú. Hicimos, unos proyectos increíbles, el de las hojotas de Nike para el comercio, y era como que en un punto, además éramos unos chibolos impetuosos y éramos, no hay plata, no importa, eso lo vamos a hacer como sea. Luego, después de 5 años, se suma Jorge Carmona, los socios éramos Milo Van Raboy y yo, y armamos Patria Producciones, que era una productora, creo que concentraba el 50% de directores de publicidad de Perú. Y ahí en Patria el enfoque cambió un poco. Intentamos enfocarnos mucho en hacer videoclips. Y hicimos el Latinoamérica de Calle 13, que es así probablemente las cosas más lindas que produjimos alguna vez. Creo que tiene como 180 millones de views. Fue una experiencia increíble. Y eso nos permitió tener como una base para armar Patria Clips. Y con eso nos fuimos a Argentina a vender para hacer clips. De otras bandas hicimos para un montón de bandas. Y Patria estuvo como 2 años y medio, pero el año y medio me fui. Sí, ya habían ideas muy contrarias, opiniones distintas sobre por dónde llevar el negocio, y ya me fui. Armé una productora, más yo armo mis proyectos en un keynote, empiezo a tirar ideas constantemente, y armé una productora que se llama Lego Producciones. Pero no estaba yo muy satisfecho con lo que estaba trayendo a la mesa. Y me junté con los dueños de agencias y directores creativos de la gente de los más cercanos, el Loco Gómez La Torre, con Flavio, con el Team, con Chini Polar, las cabezas de las agencias. Y en esas reuniones llegué a la conclusión de que los talentos directores locales no eran muchos, pero eran como siempre los mismos. Entonces yo dije, acá hay un área de oportunidad para empezar a traer directores afuera, es un poco un refresh en el mercado. Entonces ahí que fue muy raro, pero llegué a mi casa, agarré el keynote de Leo, lo puse en el basurero, borré el basurero y dije, ok, empiezo de nuevo. Me encanta. Y ahí salió Rebeca. Oh, wow. O sea, Rebeca nació para traer a directores de fuera. Los primeros 5 años fueron solo directores de afuera. Y ya empezó el boom del digital. Los clientes calculaban el dinero para producir según la pauta que invertían en los medios. Pero cuando explota el internet y el digital, los medios eran muy baratos. Entonces, ¿cuánto calculabas? Si hacías un comercial un día por 70.000, acá lo querías hacer por 25. Entonces era mucho más complicado. En ese momento es que yo incorporo directores locales. Gran trayectoria, y creo que dentro de tu carrera has hecho proyectos súper chéveres. Entonces justo ahora ya tenemos una dinámica. La dinámica de hoy se llama Campañas Gloriosas gracias al Grupo Glorioso. Para inspirarnos a seguir creciendo, tengo aquí unos casos tuyos que me gustaría saber un poco más y que nos cuentes qué tal la experiencia o el highlight de cada uno de ellos. Entonces, empezamos por este de aquí. Quiero corregir un punto. Mío, 0. Siempre es un equipo. Yo creo que mi máximo talento es identificar el talento, pero es un equipo, siempre es un equipo. Ese proyecto es las cosas más lindas que hice. Que produjimos en Rebeca, lo hicimos con Roy Dextre, un directorazo. Fue un proceso muy lindo de colaboración con la agencia. Me acuerdo que ya teníamos el offline aprobado por cliente, por agencia, la gente fascinada, ya entrando el color en online, y Roy y yo pensamos que algo le faltaba, pero no sabía qué. Y a los 2 días viene y me dice, ya sé qué vamos a hacer. Roy es un crack. Me dice, hay como este espacio, vamos a hacer esta escena de cuando el bus las deja a la mamá y a la hija en estas estaciones de servicio. Falta como un momento para decantar la pena. Le dije, sí. Y hay una escena donde ella entra al baño y se sienta y sufre y la pasa mal hasta que la hija le toca la puerta. Esa escena la robamos 10 días después, en el baño del 3er piso de Rebeca, con un técnico de luces que nos ayudó. Roddy puso la luz, puso la cámara, rompimos un espejo para que se vea un poquito más tenebroso. Llamamos a la actriz que nos colaboró fascinada. Y ya con la pieza reeditada le enseñamos y la gente dijo, ya está redondísima, ¿no? No, fue un proceso increíble y bueno, ganó Grand Prix en Cíclope, mejor director de Iberoamérica en Cíclope, y fue alucinante porque ganamos el Grand Prix. Mira lo que dice esto, Grand Prix y el premio a bajo presupuesto. Me encanta cómo es que, o sea, desde el lado de producción también se prestan a proponer cosas para cómo mejorar el proyecto y no solo depende de la agencia. Especialmente el director porque es su función, pero Rebeca es una productora de productores creativos. Nos metemos mucho, no por controlar, pero nos metemos mucho a aportar. Y eso nació
trabajando con tantos directores extranjeros. Entonces siempre nos hemos metido mucho para intentar situar a los personajes, cómo es el casting, cómo son las locaciones. Y de ese lado tenemos mucho que aportar, no solamente hacer Exceles, ¿no? Acomodar la luz. No, hay que ser, Claro, nosotros aportamos muchísimo en las ideas. Sí, se nota, 100%. Pasamos al siguiente caso. Oh, esa campaña es una locura. Creo que debe ser la campaña más premiada de la historia. Que debo decir que campañas así, por más que tengas una gran productora, una gran agencia, una gran idea, si no tienes un gran cliente que quiera apostar, no tienes nada, ¿no? Esa campaña es increíble. He visto a la gente de pie en Cannes aplaudiéndola. Nada, me emociona un montón. Es una producción que además no solo hizo Rebeca. Hicimos, es una producción que compartimos con Canica y con Punto Aparte. Fue un proyecto muy largo y lo hicimos en varias etapas. ¿Y cuál fue como, en este tipo de casos, cuál es el rol como de la productora? Hacer toda la parte audiovisual. Mira, en el momento de hacer un caso, lo que a diferencia de un film, que es probablemente 50% idea, 50% del craft, que es el film per se, yo creo que en un case probablemente es 90% o 85% la idea, y lo que hacemos las productoras es un poco empaquetarlo para que se entienda bien, y entendiendo que además el público objetivo no es la gente de a pie, sino es un jurado. Luego tenemos que es muy lindo. América Televisión, ese proyecto lo gran amo. cliente también. Sí, no, olvídate. Olvídate, el equipo de marketing de América Televisión es una maravilla, gente muy cercana con la que puedes hablar directamente. Este es un proyecto lindo. Esto lo hicimos con Manu Oxenford. Sabes que cuando llegó el guión, yo le dije, o lo hacemos, ¿te queda claro? ¿No? O sea, no hay forma que no lo hagamos. Guiones así no llegan siempre, y además permitiéndote contar una historia. La forma en que lo abordó Manu fue una locura. Mira, hicimos un animatic y con el animatic la gente lloró. Con un animatic, con dibujitos hechos en blanco y negro. Entonces yo veía a la gente lagrimeando y dije, no, olvídense, si esto genera esto con dibujos, imagínense lo que va a generar. Fue un proyecto increíble. Y ahí el trabajo, por ejemplo, porque son dos novelas reales, por así decirlo. Entonces, ¿el trabajo de la producción también se cruzó con la producción de las series o no tanto? Sí, no, porque grabamos en el barrio de la serie. Yo creo que nuestro involucramiento fue desde el lado de respetar los códigos para la parte de la serie. Desde el lado audiovisual, respetar los códigos de la puesta de cámara, del color, de la imagen. ¿Hasta porque robamos dirección de arte también? Todo. Y armar estos dos mundos en paralelo distintos que se entrecruzan, ¿no? Not Turtle. Eso lo hicimos, el proyecto llegó por Landia, esta productora, bueno, que tiene base en Argentina, pero está en todo el mundo, que son unos cracks. Y en este caso vino de Landia a Chile y en el proceso se hizo una producción conjunta. En un momento el producer de Landia nos dice, hagámoslo como una coproducción, porque a nivel de involucramiento de Rebeca se empezó a hacer más grande. Fue una experiencia increíble. La dirección de la producción la hizo Pimi, que es una de nuestras productoras. Sí, he trabajado con ella. Yo Pimi la adoro. Es lo máximo. Es lo máximo. Y sabes que fue algo increíble porque sabíamos que había sido una coproducción y yo me enteré que había ganado Cannes estando en Cannes. Estaba sentado así en la sala y decía Not Turtle, GAT, Miami, Landia / Rebeca, y yo... ¿Qué? Wow. Esas sorpresas hermosas. ¡Guau! El proyecto monstruo, sí. ¡Guau! Me muero. Y bueno, Notco es una marca chilena que hace alimentos en base a plantas, pero haciendo y esto lo que plantea es que así como hacen alimentos en base a plantas, pueden hacer, replicar el sabor de cualquier tipo de carne. Ya. Y en este caso hablaba de las culturas ancestrales que consumen tortugas, básicamente. Entonces, oye... más allá del comercio, la aleta de tiburón y cosas que no deberían suceder, eso se basa también en un arraigo cultural. Entonces, oye, no solo te digo que no lo hagas, tengo un reemplazo, ¿no? Claro. Va un poco por ahí. Buenazo. Y nada, eso es, hemos terminado esta primera dinámica, pero, o sea, los casos increíbles, me imagino que así como estos tienes 1000 más para contarnos, así que seguimos avanzando con la conversación. Gracias Grupo Gloria por ser parte de Debrief. Justamente para realizar todas estas campañas y estos proyectos me imagino que deben haber 1000 retos de por medio. Creo que, ya que he trabajado como cliente y parte de agencia, creo que para mí lo más retador es la triangulación cliente, agencia, productora, para que todos se entiendan bien. ¿Tú qué reto como creerías que es el más grande? Desde el lado de una productora... Te diría que primero hay que entender que somos parte de una cadena de comunicación.
hacemos publicidad. Correcto. Por más que tenga un desarrollo artístico a nuestro lado, es comunicación. Evidentemente tienes un espacio para el desarrollo artístico, pero tienes que seguir unos objetivos de comunicación. Porque finalmente es publi, tenemos que vender servicios o bienes, y todo lo que pongas sobre la mesa tiene que servir para comunicar. Sí, cumplir un objetivo. Sí, pero todo tiene que estar construido, porque tienes una pieza, ¿no?, de 25 segundos que tienes 12 objetivos que comunicar, teniendo el principal, y los otros terminan diluyéndose un poco. Correcto. Pero siempre hay que tenerlos en mente para entender hacia quién hablamos, cómo hablamos, qué decimos. Y sí, a veces es complicado porque a uno se pone muy artista y quiere hacerlo así, queremos ponernos muy artistas, por eso tenemos el espacio de hacer los videoclips, por eso podemos hacer nuestros propios cortometrajes, donde se escucha nuestra voz, pero finalmente yo creo que la voz que se tiene que escuchar es la de la marca. Siempre finalmente la palabra final es del cliente porque nadie conoce más la marca que ellos, pero a veces sí nos cuesta, nos ponemos un poco pesados con que esto es lo mejor, esto es lo mejor, y bueno, de eso tiene que salir algo bueno, ¿no? Claro, y justo, bueno, alineado lo que comentas, creo que es también importante, y me encanta hablar de este tema porque siento que normalmente en podcast y en otros espacios de publicidad no se habla tanto del behind the scenes de producción y todo lo que implica. Entonces, sí me parece chévere como poder contarle a las personas que si es que tú contratas a una productora super top como Rebeca, es por algo, porque ellos tienen la expertise y más que un proveedor, realmente también son como partners estratégicos que 100%. aportan un montón al proyecto. Con lo que me cuentas me hace acordar que tengo muchos amigos que son de audiovisual, porque en verdad yo estudié comunica, pero me especialicé en marketing y public, pero igual conozco mucha gente audiovisual. Y a veces siento su frustración cuando hablamos como de producciones y de chamba, que ellos sienten que el cliente como no comprende o no sabe la dimensión de la chamba de un productor, o bueno, de las productoras en general, o de la chamba audiovisual detrás. Entonces, nada, ¿qué crees que les podrías decir a ellos como para animarlos a tener más paciencia, a manejar clientes? Es difícil, porque en rigor, para las productoras, nuestro cliente es la agencia. Por añadidura es el anunciante. Okay. Alguna vez hablé de esto con un anunciante y me dijo, no, la agencia es mi proveedor de creatividad y estrategia y tú eres mi proveedor de producción. Entonces, depende de qué anunciante sea y cómo lo vea. Es difícil, sí, pero en la medida que te entiendas que hay como un objetivo más allá de qué linda se vio la fotografía, o que, te pongo un ejemplo, ¿ya? En el proyecto que hicimos para América Televisión, el de Beto y Elena, hay una escena que queríamos hacer como la luz un poco más oscura, con ciertas condiciones por un tema narrativo, más que estético, y el cliente dijo, no, tiene que ser más iluminado. Y el director de foto casi se muere, pero hemos quedado en esto, porque él sí tiene un componente artístico enorme. No, pero hemos quedado en esto, no, pero tienes que hacerlo, no, pero... Y el cliente dice, sí, todo bien, es más lindo lo que tú traes, sin duda, aporta la narrativa, sin duda, pero mi público objetivo espera otro tipo de cosas, y además acuérdate que es el público que ve esta serie, y queremos jugar a que están creyendo que en la pauta comercial siguió la serie. Entonces, evidentemente es un tema de comunicación que tiene que priorizar el tema estético. Entonces, creo que en la medida que lo tengamos claros, vamos a sufrir un poco menos, ¿no? Luego que tengan o no en cuenta nuestros procesos, y lo complicado que es que tengas un rodaje en 2 días y te cambien las 2 locaciones, sí es complicadísimo, pero siento que es algo que es parte de nuestro día a día. Lo que sí, si puedo darle un consejo a los anunciantes o a las agencias, es que sepan cómo manejar sus recursos. Y el recurso humano es el más importante. El trabajo es un intercambio comercial. Tú me das un servicio y yo te pago. Pero si además son súper bien tratados, te escuchan, te van a hacer mucho mejor trabajo. Y es como, a veces pasa de, tienes que tener resuelto en 2 días, no me importa cómo lo hagas, es para un toque. Probablemente llegue mal. Si me das un día más, llego mucho mejor. Es como, el ejemplo es ese. Tú me puedes exigir que corra 100 metros planos. Yo, sí, lo voy a hacer mal. O sea, sin duda lo voy a hacer mal. Pero si tú entiendes, oye, esta persona en este tiempo no va a lograr esto, es mejor porque empiezas a manejar tus recursos. El decir, lo tienes que hacer y me doy la vuelta, no suele funcionar bien. Es importante, también se lo digo a los creativos. Quiero hacer más. Pasa mucho en los proyectos que tenemos 30 segundos y tengo 6 situaciones que hacer, ¿no? Claro. Entonces digo, oye, pero enfoquémonos en 4, que son los que entran en 30. No, pero es que queremos hacer la versión más larga que va a quedar muy linda. De acuerdo. Pero también entendamos que los recursos, además el humano, un recurso es el dinero.
y si pongo a producir más situaciones, el dinero se diluye. Así es. De repente es mejor, en vez de hacer 6, hacer 4, pero mejor hechas. De repente tengo no modelos, sino actores. Claro. Puedo tener una mejor cámara. Puedo hacer más opciones de acting y más opciones de intención, en vez de salir corriendo y resolver solamente por el hecho de tener más. Creo que siempre que hay saber manejar tus propios recursos. Si hay un poco ese... Alguna vez escuchaba a alguien de agencia decir, ¿qué es el productor? Es el que consigue cosas. Ajá, sí. También hacemos eso, pero pero somos gestores, ¿no? Ajá. Finalmente, voy a decir algo que puede sonar pretencioso, espero que no. ¿Quién recibe el premio a Mejor Película en el Oscar? Un productor. Nosotros somos los que gestionamos. Sí, tal cual. O sea, como dije en la intro, ustedes son quienes vuelven esa idea a realidad y lo materializan y le dan una visión, como que le dan su toque. Sí, porque probablemente el director se encarga del tema narrativo, que sin duda es el más importante, pero siempre hay encargos difíciles y quienes hacemos que en poco tiempo o con dinero limitado pueda verse algo muy bien, generalmente somos los productores. Sí. Nosotros tenemos como premisa en Rebeca, no me importa si el cliente tiene poco dinero, este comercial tiene que verse costoso. Ok. O sea, la plata tiene que estar adelante en la cámara, no atrás. Entonces, es un poco siempre la premisa. Y el arte, nosotros los productores, es ver dónde pones las balas para que esta pieza explote. De repente quieres traer al director de foto increíble de Groenlandia, no sé, de cualquier lugar, y dices, no me va a alcanzar ese dinero, pero mira, lo que hace que explote la imagen es el proceso de colorización. Voy a mover un poco más de dinero para hacerlo con esta persona específica que por ser más crack cobra más. Entonces, ver un poquito dónde metes las balas, creo que es un poco el arte y el talento de los productores. Wow. Sí, no lo había visto nunca como que de esa manera, como que distribuir el presupuesto dentro de cada Sí, mira, porque el mismo nombre lo dice, el presupuesto, estás presuponiendo que vas con este dinero vas a hacer algo. Pero yo lo tomo como una bolsa de dinero, porque yo como profesional me responsabilizo ante ti, cliente, que con este monto yo te voy a dar la pieza que tú buscas. ¿Cómo lo muevo internamente? Ese es mi talento. Wow. Yo admiro mucho a su chamba, porque de verdad no entiendo cómo lo hacen y cómo lo logran. Resuelven problemas a mí me gusta mucho la parte de estrategia, ¿sabes? Yo a veces pongo el ejemplo de que en una relación amorosa tienes como muchos estadios, ¿no? Probablemente al inicio son mucha pasión, luego empiezan a generar otras cosas que alimentan hacia lo mismo, pero durante 10 o 20 años sientes cosas distintas. Yo antes amaba estar en los sets. Me sigue gustando. Me encanta ir a la set y saludar a todo y sentirme en casa porque me siento en casa. Ahorita en este punto de mi carrera lo que más me gusta es agarrar la pizarra con Edu y Pimi y decir cómo ganamos este proyecto. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Con quién competimos? Vamos, a nivel estratégico, siempre teniendo como objetivo principal la comunicación y ganar el proyecto. Una vez nos pasó en un proyecto increíble, que era lo mismo, 30 segundos, tenían 6 situaciones, se iba a hacer en 2 días, la plata no alcanzaba. Se podía hacer en 2 días, pero muy ralito, como que con pocos recursos, había muchos efectos. Yo sentía que estaban equivocados, la estrategia no era esa. Y como tenía cierta cercanía con la agencia, les pedí una reunión a los directores creativos generales y les dije esto: pueden hacer 6 situaciones en 2 días, probablemente no entremos, o puedes hacer 4 en un día, el dinero se diluye y yo te traigo los mejores recursos que te puedo traer. Y le dije, si ustedes me dejan hacer 2 situaciones menos, lo meto en una jornada de 16 horas en un día, que es bastante, pero el maquillaje lo va a hacer el jefe de la segunda unidad de maquillaje de Game of Thrones. Les voy a traer un director de argentino que vive en España que ha ganado un Emmy por una serie. Les voy a traer un director de foto que ha hecho una película, Relatos Salvajes. Les voy a armar el mejor equipo para darles la mejor pieza del mundo, pero ustedes bajen la expectativa, no tengan 6 situaciones, no tiene sentido. Pero claro, tuve la oportunidad de darles esta explicación. Generalmente no tenemos ese espacio. Sí, exacto. Y lo entendieron y lo hicimos y quedó increíble. O sea, ves el making of y no lo puedes creer. Y eso es el arte del productor, de poder moverlo. ¿Qué es lo mejor para esta pieza? ¿Dónde tenemos que explotar? Si es una pieza de otra marca, va a decir, oye, la plata la meten los modelos. Si la pieza es de postproducción, vas a meter los mejores recursos de post que puedas. Si es una pieza hiperestética, probablemente busca el mejor director de fotografía y el mejor cobra más. Entonces,
yo creo que ese es realmente el aporte de un productor, de ver cómo hacer que esa pieza explote. ¿Sabes qué? O sea, por todo lo que me cuentas, en verdad me da un poco de pena que yo, que he estado en marca y he evaluado cotizaciones de las productoras, digo, ay no, muy caro, ay no, mejor me voy por esta porque es lo más barato, pero no, al menos no he tenido la oportunidad de escuchar como voy a conseguirte a tal perfil, porque en la cotización solo sale director de arte, director no sé qué. Entonces es como, sí me hubiera gustado saber todo lo que me estás contando al momento de elegir. Yo tengo pendiente hacer un curso para gente de marketing, ¿sabes? Me encanta. Hacer una intro de producción de 2 clases de 3 horas cada una para poder poner en la mente estos conceptos, simplemente, ¿no? Vamos, siento que es importante tener ese concepto, pero además, hablando de los presupuestos, generalmente no somos más costosos por cobrar más. Es por los recursos. Por los recursos. Es como, me pasa bastante ya, es la debo que más gusta es la de ustedes, pero tienes que estar el precio del más bajo para que te lo aprueben. Me ha pasado a explicárselo a clientes y evidentemente lo han entendido, ¿no? Pero es, lo que más te ha gustado de mi propuesta es la piscina olímpica. Pero el otro tiene un jacuzzi. Claro. Entonces, no es que yo cobre más, lo que te gusta es que... Es caro, lo que te gusta es caro. Lo que te gusta es más costoso. Entonces, no tengo para eso. Ok, entonces hagamos media olímpica. No, quiero un jacuzzi. No somos nosotros los indicados para hacerlo. O quieres un jacuzzi, perfecto, déjame rediseñar para eso. Si yo creo que esta escena requiere 100 extras para que se vea bien y alguien te pone 20... ¿Cómo compites contra eso? En ese momento yo salgo de la ecuación. Porque tantos años cuidando nuestro prestigio, Claro. en el momento que lo hagamos mal, no nos llaman más. Entonces, hay veces es mejor salir de ahí con pena y estar expectante que sale. Muchas veces lo hacen también más barato y muy bien, ¿eh? Y muchas veces no. Y puedes decir, bueno, nunca puedo decir te lo dije porque suena zapicón, porque hablas por la herida, es como, wow. Muchos años cuidando nuestro nombre. El momento que, vamos, algunas nos ha salido mal, no somos infalibles. Pero la meta nunca... He escuchado una vez a un dueño de una productora decir, eso es lo que quieren, eso es lo que les voy a dar. Y yo, no. No. O sea, yo tengo que hacer que a pesar que tengas poco dinero, se vea costoso. Es un poco nuestra meta. Es la premisa. Es la premisa. Creo que me parece muy chévere como aprender de esto detrás de las producciones y para que más marqueteros puros y duros al lado del cliente sepan. Sí me gustaría también hacer un recap del proceso de las producciones. Porque, no sé, por ejemplo, hay un cliente que dice, ay, no me gusta el color del polo de tal ya en el on. Entonces es como, pero ¿por qué no me dijiste antes? Porque el cliente no sabía cuál es el proceso exactamente. Entonces sí me gustaría como hacer un repaso de las fases de una producción y más o menos qué se ve en cada una. A ver, evidentemente tienes clarísimo que desde un anunciante sale un encargo, un brief con una agencia. Cuando la agencia arma estrategia y arma las piezas que responden a esa estrategia, si en esas piezas hay una pieza audiovisual, es ahí que llaman a las casas productoras. Antes no. Cuando digo pieza audiovisual es que no solamente son spots, ¿no? Puede ser una acción, en realidad producimos cualquier cosa. Okay. Cuando nos llegue el guión, nos toca licitar el proyecto. Las productoras rara vez tenemos clientes fijos, no tenemos fijo con nadie, licitamos proyecto a proyecto. En general, las agencias llaman a las productoras, quiero a este director, a este director. Entonces yo pregunto, quiero ver el guión, quiero ver las fechas y quiero ver el presupuesto. En base a eso, en 2 o 3 horas, yo puedo proponerle a la agencia 2 opciones de directores. Intento que sea siempre una, pero a veces quieren elegir y está bien. Y elijo 2 opciones de directores que están evidentemente en estilo, a pesar que el estilo suele ser enemigo de la comunicación, pero digo en estilo, porque eso es una pieza de humor, pues traes a alguien que sepa, bueno, te va a reír, ¿no? Okay. Pero además esté en tiempo y esté en presupuesto, para que nadie pierda el tiempo. Yo puedo llegar y hacer la evolución increíble y estamos en el doble, todo el mundo pierde el tiempo y 2 o 3 de esas genera frustración y nunca más te llaman. Digo, todo está muy medido. Proponemos directores, nos aprueban el director y entramos a licitar. Tenemos esta reunión de brief igualita con la agencia, donde más allá del guión hay mucha información afuera. No solamente a nivel idea, porque hay otras rutas creativas que ya se recorrieron y se descartaron, y es como para no ir por ahí. Pero además hay muchísima información de comunicación. A quién hablamos, cómo habla la marca. O sea, un poco entender eso.
Y con esa información, el proyecto liderado por el director y por el supervisor de producción, se van a armar una devolución con nuestro equipo de research, es un equipo de investigación que nos ayudan. Sí, claro, porque es como todo es muy audiovisual, necesitamos alimentarnos de referencias. Además de muchas veces dibujamos, como para empaquetar muy bien la idea y ir a venderla. Ese proceso suele ser 4 días, idealmente deberían ser 7, pero no pasa. Suelen ser 4 días y ahí vamos a presentar nuestra propuesta, que presentan 3 productoras. Sí, no, Generalmente el cliente y la agencia eligen una y con eso empiezan a negociar, pues siempre se negocia, y además es un tema de idiosincrasia local, y está bien. Y una vez que te aprueban el proyecto, es ahí donde hacemos un campanazo, porque además hacemos campanazos en Radeca. Celebrando. Y ahí es que terminamos de armar todo el equipo para empezar a producir. Ahí es cuando realmente empezamos a producir. Cuando ya llamas al director de foto, al director de arte, al todo el crew, y ese día tienes una reunión o al día siguiente con la agencia Kickoff, donde escuchas comentarios del cliente, oye, encantó la demo, pero hay que corregir esto, perfecto. Hay que corregir cosas y empezamos a producir. Básicamente ese es el proceso. Dentro de esa hay muchas reuniones internas de revisión con agencia, hasta la reunión de preproducción general, que es el PPM, donde pones sobre la mesa todos los acuerdos, defines todos los acuerdos sobre modelos, arte, todo lo que implique la producción. Algunas veces queda algo colgado, como, oye, quiero ver una opción más de modelos y tal, pero después de eso tienes 2 días para hacer producción de vestuario, scouting técnico, prueba de vestuario, coordinaciones, y te vas a rodar, ¿no? Y la PPG antes. La PPG antes, sí. De rodar. Sí. Y ahí ya es con cliente, y ahí el cliente en teoría debería dar todas sus observaciones, tipo sí, de mira, arte. Cuando te hacen un cambio muy drástico, porque también nos ha pasado que empiezan a cambiar la idea. Que no es lo nuestro, pero empiezan a cambiar la idea porque pasa, el jefe no estuvo y empieza a cuestionarlo. Entonces eso es, si es un cambio muy complicado, decimos todo bien, pero tengo que correr a rodaje. O te responden media hora a ver cómo logro resolverlo. A veces se piden locuras, sí, pero porque son distintos expertices. Como tú has dicho, un equipo de marketing no necesariamente es audiovisual. Debería tener conocimientos, suelen tener conocimientos, pero sí debe tener la apertura de entender que esa persona que está frente a ti la has elegido porque es muy profesional y te toca escucharlo, ¿no? O sea, está haciendo su chamba, tal cual. Sí. Entonces, o sea, idealmente es mejor como tener cualquier ajuste, cualquier observación antes de la grabación, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente. Y luego, durante la grabación o el rodaje, el rol del cliente es ir como supervisando que... Sí, supervisan, sí, claro, supervisan porque además en temas de acting quieren ver cómo habla cómo habla el actor a su público objetivo, o si está bien puesto su producto, o las tomas de productos son suficientemente apetitosas. Sí, lógico. Pero ahí sí somos un poquito más tiranos. Porque tenemos una jornada de trabajo y está todo milimetrado con un plan de rodaje. Me consta. Entonces te hago las opciones que quieras, pero yo tengo responsabilidad de entregarte este proyecto. Si me sigues pidiendo tanto, estás en tu derecho, pero no te lo voy a entregar. Claro. No voy a poder. Entonces es como un poco negociar. Si, como te dije al inicio, puedes manejar tu recurso humano, vas a entenderlo. Si de repente dices, no, lo tienes que hacer sí o sí, de repente no llegas, ¿no? Claro. De repente no lo logras. Y ya, y luego durante la grabación ya se supervisa, se aprueba por tomas y luego pasa a post. Sí, al proceso de post tenemos un supervisor que es una persona encargada de todo el proceso de post porque hay como que mucha información de el sonido, los artes, el color. Hay un workflow complejo que hay que supervisar. Va a meterle un par de días de edición, un tercero con el director y a la tarde del tercer día lo presentas a la agencia. Con la agencia se hacen algunos ajustes y ese día o el día siguiente se presenta al cliente. Cuando muchas veces ese es el off. El off. Es la edición, el primer corte donde tú tienes que sentir. Si es de humor te tienes que reír, si es de algo dramático tienes que llorar. Y luego de ese proceso, cuando se aprueba ese proceso, entras al online. El online, en el online se hace todo el proceso de postproducción. Si tienes que borrar un enchufe, cambiar la etiqueta de algo. Además de esas cosas, le agregas los logos, el logo que desaparece, que es motion graphics, sobre impresiones. En paralelo tienes a la casa productora de sonido trabajando, efectos de sonido más la música y los locutores. Y además tienes el proceso de colorización. Y eso generalmente, idealmente debería ser 4 días, suelen ser 3. Pero ese es un poquito el proceso.
Y son procesos en los que la pieza se sigue alimentando. Claro. Porque si tienes un editor que no es un operador, sino es un profesional de edición, te va a proponer más cosas. Porque inclusive que su cabeza no haya estado metida en la idea, en el meollo, hace que suma mucho, porque tienes una opinión un poco de afuera y otro punto de vista. Entonces eso aporta. Lo mismo del sonido. De repente la idea, el postproductor de sonido empieza a alimentarlo de efectos y de algunas músicas en cierto momento y terminas de hacer que la idea explote. O sea, se alimenta hasta el final esa pieza. Una vez que ya tenemos el online listo y terminado, lo vemos con la agencia. Generalmente se hacen ajustes con la agencia, unos retoques de color, o sobreimpresiones o qué sé yo. Y luego de eso lo ve el cliente y vamos, ¿lo aprueba o no lo aprueba? Si no lo aprueba hay que hacer ajustes. Buenazo. Creo que hemos aprendido un montón del proceso y del behind the scenes. Y ahora tenemos una segunda dinámica. Oh, ok. Esta dinámica se llama La Gentita Marquetera nos pregunta. Alejo, algunas personas ya sabían que ibas a venir y por eso nos han mandado algunas de sus preguntas. Entonces tenemos esta ruleta que vamos a girar y de las 5 preguntas vamos a ver cuál tienes que responder. Y la pregunta que queda es, ¿por qué apostar por una producción audiovisual de otro nivel con una productora como Rebeca, con más recursos, versus un filmmaker independiente? Por un lado es que depende cómo quieras que vean tu marca, ¿no? Con mayores recursos puedes lograr un mejor nivel de craft. Con menores recursos no vas a tener un gran casting con muchas opciones. No vas a tener a grandes directores de fotografía o directores de arte que alimenten tu idea. Si tienes menos dinero y ojo que conozco filmmakers que son unos cracks, ¿eh? O sea, cero crítica. Depende un poco cómo quieras que se vea tu marca, me parece. Siento que hay algunas donde sí debe ser un filmmaker, porque a diferencia de antes donde decías un mes de preproducción para una pieza de 30 segundos que está 2 meses al aire, ahora está tan segmentado el digital que tienes que hacer muchas piezas para hablarle a cada público objetivo. Sí. Entonces, enfocándote en la inmediatez, tiene sentido que trabajes con un filmmaker, pero cuando haces una pieza de marca, igual no. Probablemente deberías detenerte un poco más. Pero porque además el nivel de aporte de un equipo así es enorme a tu idea. Correcto. O sea, puedes llegar con una idea y puede mutar con gente que está alimentándola y alimentándola. No es lo mismo que decir, necesito esto en este tiempo y por este dinero llevámoslo rápido. Finalmente yo creo que son recursos. Es como si haces un comercial donde yo estoy imitando un programa concurso, el programa concurso clásico de la televisión nacional, no sé cuál será ahora, y quiero imitar ese lenguaje, no lo haría con una cámara de altísima definición, no tiene sentido porque no va a ayudar a la comunicación. Okay. Lo haría con los tipos de encuadre, que es porque a nivel narrativo tengo que hacerte creer que es un programa. Entonces, desde ese lado siento que hay que saber cómo manejar esos recursos. Me sirve esto para esto y esto para lo otro. Son cosas muy distintas. Y yo creo que ahorita hay espacio para todo, ¿no? Y justo hablando también de eso, y de una entrevista que vi de Rebeca en un medio, estaban contando que hoy en día como que las marcas piden más por menos. Sobre todo por el avance del mundo digital que estás comentando. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo una productora se adapta a esas necesidades nuevas? Mira, antes del boom del digital, hacíamos un comercial de 40 segundos o por ahí 30, una reducción de 20 del mismo material. Y ahora tenemos 3 equipos en paralelo en un día de rodaje. Antes sufríamos porque teníamos que hacer la sesión de fotos dentro del rodaje y ahora es parte de... Además, es la unidad B haciendo los bumper ads, la unidad C haciendo el no sé qué. Hicimos esta campaña muy linda que ha ganado Gran F ahorita de Yape, los Yapen. Y habíamos 6 equipos, pero tenía todo el sentido porque además eran los Yapen que tampoco van a estar a disposición total, pero salíamos de una escena y se iban a un costado con un fondo croma a hacer cosas de contenido, mientras que preparamos la otra. Entonces, la verdad es que es un poco más loco, te alocas un poco más, pero mira, tiene sentido, es eficiente. Pero, o sea, igual,
O sea, la idea de hacer esto es optimizar la producción como tal. Sí. Pero hacerlo igual eleva mucho el presupuesto, ¿o no? Sin duda. Sí. Pues tiene que sumar más gente. Claro, porque son en paralelos. Sí, pero lo que es más costoso es el día de rodaje. Okay. Entonces, si tú sumas gente, probablemente te suba un 25 o 30%, pero no te va a subir un 100% como otro día de rodaje, ¿no? Entonces es real que tienes que intentar dentro de ese día hacer todo lo que se pueda, intentando siempre defender la pieza principal y dar el tiempo correcto para el acting, el tiempo correcto para la iluminación, para que quede bien, ¿no? Finalmente. ¿Y crees que eso es como un problema de la industria o es más como es lo que es? No es un problema, no es un problema, las cosas están cambiando y te subes a la ola o no, es decisión de cada uno, es como el tema de AI, ¿no? O sea, no está variando mucho, sí, pero si no te gusta, estás destinado a morir. Claro. Y últimamente, ¿cómo han estado aplicando la inteligencia artificial en algún proyecto? Estamos en una curva de aprendizaje constante, creo que todo el mundo. A mí me parece que el AI es una maravilla como un recurso. Hay esta idea media rara de que pones 25 prompts y tienes un comercial. No funciona así. Acá vamos a hacer una campaña de Cusqueña muy linda, que el 70 o 80% es AI, pero un trabajo de AI fino, bastante bien logrado. Por ejemplo, este comercial de Cusqueña tendríamos que habla un poco de la calidad del producto que lo hace internacional. Entonces tienes a gente consumiendo en Dumbo, en New York, en París y en Londres. Hace 15 años hubiéramos tenido que viajar. Claro. Hace 5 años hubiéramos comprado tomas de stock de esas ciudades. Y vas a poner a tus personajes para que justo coincida con limitante y complicado. Okay. Lo que nos permite la AI ahora es nosotros crear nuestro propio stock. En vez de ir a comprarlo, vamos a crear el fondo de Más New York específico a lo que específicamente. Ahora, son procesos muy distintos que hay que evangelizar un poco a los clientes para que entiendan lo complicado que es. Pero como un insumo de la postproducción, es una maravilla. Estos fondos, primero me apruebas el estilo, o sea, el fijo de todo. Pero míralo bien y apruébalo. Okay. ¿Quieres cambios? Me va a tomar 3 días haciendo todos los cambios que tú quieras. Pero una vez que está aprobado, no hay vuelta atrás. Cuando ya está aprobado, entra a otros programas y empiezas a generar movimientos sobre eso que ya está aprobado. Entonces, tener un poco la apertura de entender que no podemos manejar todo al milímetro. Es un gran insumo, es una gran herramienta. Yo siento que ahorita no puedo hacer todo, pero no me extrañaría que en 6 meses puedas hacer todo, la verdad. Está evolucionando mucho y muy rápido. Buenazo. Y ya para cerrar, y la última pregunta que tengo es, ya que tienes experiencia trabajando y teniendo grabaciones en diferentes países, ¿cómo ves el mundo audiovisual en Perú a nivel publicidad? Por ejemplo, sé que antes veíamos mucho a Argentina, o por ejemplo Rebeca traía directores de otros países, pero hoy en día, ¿tú crees que ha evolucionado más la producción en Perú? Muchísimo, muchísimo, muchísimo y para bien. La diferencia con otros mercados es que probablemente... Mira, hablando de Argentina específicamente, ellos crecieron mucho con los servicios de producción internacional. El mercado empezó a crecer audiovisual muchísimo, no para el mercado argentino, sino para darle soporte al mercado internacional. Eso hizo que haya mucho más equipo humano profesional. Ya no habían 6 directores de foto, habían 20 directores de foto de excelente nivel, hablando inglés y con el expertise de trabajar con extranjeros. Entonces, mucho más directores de arte, mucho más todo. No más talento necesariamente, más opciones. Claro. Okay. Esa es la diferencia. Okay. Nosotros tenemos la real convicción de que acá se produce muy bien y se produce muy bien. ¿Y sabes qué? Se produce menos que en otros, menos costoso en otros países. Nosotros también tenemos como meta traer trabajo afuera. Okay. Y hemos trabajado para Estados Unidos. Hemos presentado hace 2 días un proyecto para una agencia mexicana, que además es un proyecto que hemos filmado en Perú y que hemos recreado un restaurante mexicano. Y cuando el equipo creativo lo vio, dijo... Parece en la esquina de mi casa. Nosotros, además de Rebeca, tenemos Shoot Perú, que es la marca con la que vendemos servicios internacionales. Ahorita estamos con un servicio de 16 días, filmando por todo el Perú. Hemos filmado para rusos, para alemanes, cosas aquí. Y no solamente cosas como que tienen que venir a Perú porque tengo que ver la línea de Nazca, ¿no? El reto es traer producciones que no tendrían que hacerse aquí. Okay. Por ejemplo, hace 2 años o 3 hicimos el lanzamiento del Kia K3. Lo hicimos en Perú, para toda América Latina, porque el carro estaba aquí. Entonces, es como un destino, se tenía que ser aquí. DDB Perú nos recomendó con DDB Puerto Rico,
Hicimos el proyecto acá, vino el dueño de la agencia, que es un crack. Son los que ahorita han ganado todos los premios del mundo con lo de Bad Bunny. Ya. O sea, Ok, wow. son unos cracks, unos capos y además mejores personas, gente increíble. Y vino el dueño de la agencia y me dijo un día, oye, estoy sorprendido con el nivel de producción. No sabían que producían acá en Perú, así. Y le dije, y me dijo, y además, bastante más económico que lo nuestro. Le digo, sí. Te digo más, tu proyecto, que para ti es estándar, para mí es muy grande. Entonces voy a poder tener los recursos de la vida. Y a las 2 semanas nos llegó un guión para Subway, un comercial para Puerto Rico, con 3 celebrities, la campeona mundial de box. Hicimos 3 días de rodaje, recreamos un restaurante Subway de Puerto Rico, con ventanas donde afuera veías la ciudad, con actores puertorriqueños. Y para mí fue un proyecto súper importante, grande, y para ellos fue un proyecto de... Ya está. Podrían haberlo filmado en cualquier país. Lo trajimos a Perú porque estaban súper contentos con el nivel de producción que se tenía, ¿no? Wow. O sea, hay mucha oportunidad aquí. Muchísima. Muchísima. Yo creo que lo único que nos falta es creérnoslas un poco más, ¿sabes? Hay gente talentosísima y vamos ganando premios en todos, no solamente nosotros. O sea, Z hace trabajo increíble, Sangre hace trabajo increíble, hay productoras que están haciendo un trabajo increíble. Y finalmente nos representa a todos. O sea, un buen comercial de Rebeca pues le va a abrir puertas a otros más. Veo que Z está trabajando mucho para afuera y me parece increíble porque nos abrimos toda la puerta. En Perú se trabaja muy bien, pero hay que creérselo. Ay, me encanta. O sea, creo que este capítulo hemos tocado un poco de todo de producción. Me hubiera gustado que dure horas de horas. Pero nada, estoy segurísima que todas las personas que nos han estado viendo van a llevarse aprendizajes enormes de esta conversación. Ojalá. Y nada, mil gracias, Alejo, por Me encantaba, gracias por invitarme. Listo, gracias. Mi gentita marquetera, espero que les haya encantado este capítulo tanto como a mí. Por favor, no se olviden de suscribirse y comentarnos qué otros temas les gustaría que toquemos. También tenemos redes sociales en las que nos pueden seguir. Soy Danica y nos vemos en el siguiente episodio de Debrief. Debrief llegó gracias al auspicio de Alicor, Grupo Gloria,